Profesoras, compañeros, en esta ocasión nuestro grupo va a hablar de la técnica de electroforesis capilar de proteínas en suero y orina en gamapatía monoclonal acidificado incierto y mieloma. ¿Qué serían las gamapatías monoclonales acidificado incierto? Esto sería una condición en la cual se forma una proteína normal. Esta proteína, denominada proteína M, o en su defecto proteína monoclonal, se encuentra en la sangre. Estas proteínas obviamente son formadas por células que son anormales en la médula ósea. Estos pacientes no tienen signos ni síntomas de enfermedad, por lo cual no se puede observar hasta que existe una progresión, en lo cual puede transformarse en un mieloma múltiple. Está presente en el 3% de la población, mayormente en adulto mayor de 50 años, y la cual prevalece aumentándolo obviamente con la edad en un 1,7% en pacientes de 50 a 60 años y un 5% en mayores a 70 años. Como la gamapatía es aislada, ¿qué significa? Que no tiene tantos signos clínicos, podemos observar en laboratorio, mediante estos exámenes, la presencia de inmunoglobulina monoclonal menor a 30 gramos por litro en el menos de 10% de las células de la médula ósea y también en el plasma. Se puede observar también calcemia, la hemoglobina y la creatininemia normal, pero también se puede observar elevada. Lo otro también que podemos ver es que los niveles de otras inmunoglobulinas se encuentran normal. No hay lesiones óseas, que eso es súper importante para el avance de esta enfermedad. Si podemos ver en este esquema, podemos ver células normales en las cuales no existe o no se produce la proteína M normal. Posteriormente, cuando va avanzando esta enfermedad, y en este caso en la gamopatía monoclonal de significado incierto, podemos ver que existen niveles bajos de la proteína M. Cuando sigue avanzando esta enfermedad, bueno, sigue aumentando el nivel de proteína M, podemos observar de que se puede transformar en un mieloma múltiple. Ahora bien, ¿a qué raza le podía ser prevalente? Es a la raza afroamericana y posteriormente a los hispánicos. A los caucásicos no tiene tanta afección, pero sí de alguna manera u otra es progresiva. Ahora, el binomio múltiple. Mayormente sería un tipo de cáncer que sería un 1% de los cánceres. Podemos ver de que 15.000 personas mueren cada año de unos 60.000 casos descritos. Esto afecta a las células plasmáticas de la médula ósea, que serían los linfocitos. Esta sí enfermedad procede de síntomas. Entonces va sangrado, dolor muscular en huesos, se ve también que existe sensibilidad en las infecciones, anemia, cansancio, problemas respiratorios y sobre todo fracturas frecuentes e inexplicables. Esto es uno de los síntomas más claros de que podía existir mieloma múltiple. Ahora, ¿qué se observa en el laboratorio? También la presencia de una hemoglobina monoclonal aumentada en la observación de la electroforesis de proteínas séricas. En este esquema nosotros lo que podemos ver sería una célula normal en la cual existe una translocación en el 14q32 con un 50%, una lesión del cromosoma en el cromosoma 13 en un 50%. Esto que genera una inestabilidad genómica, lo cual puede ser un inicio quizás en una infección o una inflamación. Cuando empieza a hacer una gamapatía monoclonal de significado incierto, empieza a progresar, se puede ver de que existe mutación en RAS y en el KRAS y metilaciones. También puede existir translocaciones secundarias respecto a las primarias que se pueden haber encontrado. Al influir la angiogénesis y empiezas a mutar la célula, podemos ver que existe una reabsorción del hueso. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a desarmarse por influencia también de inflamatorias de la 6 y por lo tanto existe una vigilancia del sistema inmune muy bajo, con lo que implica al final de cuentas en la exacerbación de estas células anormales transformándose en mieloma. Si podemos ver al final en el esquema, podemos ver aquí el hueso, en el cual muestran las células normales del plasma y los anticuerpos. Lo que ocurre aquí, que cuando existe este mieloma, se empieza a destruir mayormente los osteoclastos, lo cual empieza a desarmarse y puede generar estas fracturas. Aquí podemos ver, obviamente, en el mieloma múltiple, en las células anormales, podemos ver que existe una gran cantidad de proteína M en la zona. Ahora bien, para poder analizar este tipo de enfermedad, nosotros tenemos que hacer una toma de muestra. ¿Cuáles son las más óptimas? Sería suero,
con 2 ml de sangre en el tubo taparroja. ¿Por qué taparroja? Porque no tienes aditivos. ¿Qué permite eso? Que no interfiera en los resultados de la electroforesis. También se puede tomar orina 24 horas, que mayormente sería la acumulación de 1,5 a 2 litros de orina. En todos los exámenes que se toman de orina 24 horas, siempre se elimina la primera orina de la mañana y la cual se va acumulando la orina dentro de las 24 horas, es obviamente mantenerlo en un recipiente cerrado o refrigerado. Lo importante es que para las mujeres no se puede recolectar esta muestra hasta que no se termine su periodo menstrual. Nosotros también hay que considerar de que no podemos mezclar la orina con papel higiénico y posiciones porque eso también puede afectar resultados. Y obviamente para poder tener una óptima obtención de estas proteínas se necesita concentrarla con kit concentrador de orina. Ahora bien, el fundamento del método. La electroforesis mayormente permite la separación de las proteínas, que se denomina tamización, que significa poder separar las proteínas de distintas naturalezas. Ahora bien, las características físicas de la proteína, que serían las cargas eléctricas y el peso molecular, influyen en la electroforesis. Podemos ver que la dirección de la migración va a depender del pH de la solución, del punto isoeléctrico de la proteína y por lo tanto va a afectar el grado de desplazamiento, en la cual también depende de la carga eléctrica, la diferencia potencial que se aplica, el peso molecular de la proteína, el tamaño obviamente de la molécula y la conductividad del medio y el tipo de soporte, que eso es súper importante para hacer la migración. Ahora bien, se pueden tomar proteínas totales, en la cual se permiten separar por grupos, bandas o zonas, que podemos ver acá en el gráfico. Ahora bien, para poder obtener este gráfico necesitamos tener un soporte, en el cual en la electroforesis podemos ocupar papel filtro, acetato celulosa, policloramida, gel de agarosa y finalmente un capilar de silicio. El medio puede ser alcalino o ácido y va a depender de la naturaleza del examen. Ahora bien, al hacer esta prueba de tamización, que sería tener la visión global de todas las proteínas que tiene el paciente, se puede saber la composición, la homeostasis de estas proteínas que están en el paciente, cuáles están alteradas y en este caso orientar a la oportunidad diagnóstica del clínico para saber qué tipo de enfermedad podría ser identificada. En el caso de, obviamente, ver las proteínas totales y dividirlas en bandas y grupos, nosotros podemos ver en el gráfico estas proteínas consideradas obviamente según clasificación. La primera PIC que va a aparecer va a ser albúmina en una gran cantidad. La siguiente va a ser alfa 1 y alfa 2 globulinas. En la tercera va a salir las beta 1 y beta 2 globulinas. Y finalmente las gamma globulinas. Podemos observar acá que en gran cantidad vemos la prealbúmina o la albúmina. La alfa y la beta serían mayormente proteínas de transporte. La beta sería también proteína de transporte y algunos elementos que participan en la reparación de tejidos, obviamente cuando hay heridas. Y obviamente en las gamma globulinas serían las inmunoglobulinas conocidas como la G, la M, A, D y E. El C1 inactivador y obviamente la proteína C reactiva. Ahora bien, considerando la explicación del fundamento del método de electroforesis de manera general, podemos ver que la electroforesis capilar, también obviamente siendo una técnica de separación, se basa mediante la velocidad de migración de las moléculas cargadas bajo una acción de un campo eléctrico, pero en un capilar de silicio fundida, el cual posee un diámetro menor de entre 10 a 200 micrómetros. El capilar y los viales se llenan de un buffer en solución. Esto pasa en las muestras que son las proteínas bajo la influencia del campo eléctrico, la cual obviamente migran hacia el electrodo mediante un movimiento de iones. Esta separación que ocurre dentro de ese capilar va a depender obviamente de la movilidad electroforética, el buffer que se ocupa, que sería obviamente el pH, el punto eléctrico de la proteína, y el flujo endosmótico. El flujo endosmótico sería un flujo de líquido en el interior del capilar originado por la carga eléctrica negativa existente en la pared interna. ¿Qué significa esto? Este flujo va a depender de cargas eléctricas negativas que se pueden observar en la superficie del
del capilar y además un movimiento de carga de la solución de tampón positivas dentro del capilar. La carga negativa, que sería obviamente la superficie interna del capilar, atrae estos iones positivos, en la cual se forma una capa fija de absorción llamada capa de Stern, sería esta de acá. Y la capa difusa y móvil, que sería la capa positiva, que se llama capa de Guy o Chapman, es la que va avanzando. Ahora bien, el movimiento global del fluido hacia el cátodo, que mayormente va del ánodo al cátodo, se llama fuerza electroosmótica. En el extremo de los capilares, obviamente dentro del equipo, lo que podemos encontrar al final sería un detector y un sistema de adquisición de datos para poder ver las peaks de cada una de las proteínas que van pasando por el capilar. Si podemos ver en el esquema, al final de cuentas, podemos ver que estas cargas positivas que van avanzando por el líquido son atraídas por las cargas negativas que están en la pared. Aquí también podemos ver una imagen en la cual este esquema también nos está mostrando que están las cargas positivas en la superficie del capilar y los iones y las otras cargas van avanzando obviamente desde el ánodo al cátodo. Ahora bien, dentro del fundamento del método y ven las ventajas que tiene esta técnica, los capilares son anticonvectivos. ¿Qué significa esto? Que no necesita un soporte como un gel, porque el gel es anticonvectivo que permite el flujo de iones. En este caso, los capilares son anticonvectivos por naturaleza. Permite la disipación efectiva del calor. ¿Qué implica eso? Que al aumento del calor en la corriente eléctrica, que se llama efecto Joule, evita que los gradientes de temperatura no sean uniformes, por lo tanto, no puede cambiar la viscosidad del medio, y eso significa, por ejemplo, que en los electroforesis de gel de agarosa, cuando la electricidad y la temperatura aumentan, se deforman y parecen unas sonrisas como un gel de agarosa normal de biología molecular. Ahora bien, al aplicar estos altos voltajes que la que puede resistir, permite reducción del tiempo de análisis y las altas eficiencias de esta técnica. Permite también aumentar la velocidad, por lo cual se pueden obtener resultados en 5 minutos. Y obviamente hacer reproducible es porque tiene un coeficiente de variación muy bajo. Eso significa que pueden repetirse las muestras y se pueden obtener los mismos resultados. Al final de cuentas podemos ver en este esquema un esquema general de un equipo en que nosotros podemos ver todos los peaks, considerando obviamente todas las proteínas obtenidas. Podemos ver acá el electroferograma y podemos acá ver un gel, digamos, de manera digital en la cual nos representa la concentración de cada una de las proteínas. Y por el caso, en el caso del suero de la gamatilla monoclonal, podemos ver que existe un pic de esta proteína M, en la cual después se tiene que determinar por inmunofijación. Ahora nuestro compañero Juan Pablo nos va a hablar de las recomendaciones de esta técnica. Para comenzar con las recomendaciones, se entiende que el clínico requiere conocer el componente monoclonal, caracterizarlo y conocer su concentración, y en cuanto al seguimiento, acceder a los resultados históricos del paciente. En este ámbito, el ISP realizó un documento técnico en donde expone la necesidad de estandarizar y armonizar la nomenclatura y los requerimientos analíticos para el desarrollo de esta técnica. Dentro de las recomendaciones se encuentran las recomendaciones nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales se encuentran dos aspectos. En primer lugar, requerimientos técnicos, como por ejemplo, antes de la inmunofijación, realizar la electroforesis de proteína, considerar la competencia del profesional, la dilución del suero para la inmunofijación dependerá de la concentración del componente monoclonal, la cuantificación se realizará en base al cálculo del área bajo la curva en el densitograma y la mantención anual del densitómetro. En un segundo aspecto, el formato del informe. Indicar el aumento policlonal de gamma globulinas como hipergamaglobulinemia difusa. La presencia de componente monoclonal debe indicar la posición. Se debe indicar la presencia de hipogamaglobulinemia, interpretar los resultados, e indicar la procedencia de los intervalos de referencia. Ahora, dentro de las recomendaciones internacionales se encuentran para la electroforesis de proteína en suero y en orina. A su derecha pueden apreciar algunos ejemplos de electroforesis que se encuentran en este documento técnico.
Dentro de las recomendaciones internacionales, en primer lugar, tenemos aspectos de nomenclatura. En segundo lugar, los métodos analíticos de electroforesis de proteína, como usar soporte de gel en agarosa o electroforesis capilar. El sistema electroforético debe ser de alta resolución. El acetato de celulosa no es el soporte adecuado. Y el seguimiento de la concentración del componente monoclonal debe ser siempre realizado por el mismo método. La cuantificación de la proteína sérica total, como le había mencionado, debe ser por el mismo método, cuantificar esta proteína sérica, y la concentración debe expresarse en gramos por litro. En otro aspecto, la información cuantitativa de estas fracciones electroforéticas se considera que en el informe se debe presentar la cuantificación de la proteína total, albúmina y el componente monoclonal. Las fracciones de proteína deben ser expresadas en gramos por litro, los propios intervalos de referencia utilizados, indicar la metodología analítica y la cuantificación del componente monoclonal en suero. A su derecha nuevamente pueden apreciar el patrón electroforético, algunas concentraciones de la proteína y lo que mencionaba en la unidad en gramos por litro. Finalmente, dentro de estas recomendaciones internacionales, en un quinto aspecto, la separación y cuantificación del componente monoclonal en suero. Este componente debe cuantificarse por electroforesis en agarosa o capilar. Definir la estrategia de cuantificación de fracción gamma en perpendicular drop o tangent skimming, como se puede apreciar en la imagen a su derecha, y la cuantificación de inmunoglobulinas por métodos nefelométricos y turbidimétricos. Luego, la caracterización del componente monoclonal en orina de 24 horas. El laboratorio debe poder detectar una proteína de Menz-Jones. Se recomienda informar la concentración de proteínas totales de la orina y toda inmunoglobulina monoclonal debe ser cuantificada e informada. El desempeño de la electroforesis, considerar el límite de detección, el rango lineal de densitometría de barrido, y finalmente la competencia del laboratorio y del personal, entendiendo que se debe cumplir el estándar de competencias mínimas para interpretar y revisar estos resultados, y la capacitación continua para el desarrollo profesional en esta técnica. A continuación, Yanara les hablará sobre las posibles interferencias que se pueden presentar. Bueno, las posibles interferencias de la muestra de suero. Los sueros que son hiperlipidémicos pueden dificultar la interpretación en cuanto a la presencia de un componente monoclonal. Por esto es mejor desechar esta muestra y esperar a que el paciente resuelva su hiperlipidemia antes de realizar o intentar realizar una electroforesis capilar. También hay que evitar las posibles interferencias que podría causar las muestras que son hemolizadas. La hemólisis puede provocar un desdoblamiento o ensanchamiento de la fracción alfa 2, lo que generaría errores o interferencia en esta muestra. También las muestras que son muy antiguas o que están mal conservadas, ya que estas fracciones beta podrían estar muy modificadas y el complemento C3 es muy lábil, lo que podría generar, bueno, genera una degradación una degradación parcial que se va agudizando a lo largo del tiempo. También no se debe utilizar plasma, ya que el fibrinógeno migra en la posición beta 2, generando un pico adicional entre el beta 2 o superpuesto a la fracción beta 2. Y por esto se generarían también interferencias. También algunos tratamientos con anticoagulantes pueden falsear la interpretación del análisis, ya que se podría generar una confusión con una banda monoclonal que migra en la misma posición de beta 2 o un aumento falso del porcentaje de esta posición beta 2. También puede propiciar la presencia de fibrinógenos en el suero. Bueno, los sueros, hay algunas excepciones que también, excepciones que pueden generar posibles interferencias, como son los sueros de pacientes que sufren procesos inflamatorios agudos por condiciones de
de enfermedad o de patologías que tenga el paciente, pueden sufrir enfermedades con procesos inflamatorios agudos, y estos sueros de estos pacientes pueden presentar una deformación en la subfracción beta 2 o de la zona inicial de la beta-globulina, o adicionar una banda entre estas dos, haciendo que obviamente se interfiera en la muestra y en el resultado. Y esta banda o esta adición de banda entre estas dos se debe a un aumento de la proteína C reactiva que tengan estos pacientes que sufran estos procesos inflamatorios agudos. También otro interferente puede ser la administración intravenosa de contrastes químicos que se agregan en algunos exámenes o en algunas técnicas de imagen, que pueden propiciar la aparición de otra banda adicional, igual que en el caso anterior, en la fracción alfa 2 o beta-globulinas. Y también hay algunos tipos de antibióticos que también pueden generar esta banda adicional entre la fracción alfa 2 y beta-globulina. Bueno, las posibles interferencias de la muestra de orina pueden ser el bajo nivel de proteínas. Entonces, por lo que el bajo nivel de proteínas encontradas en orina, por lo que se recomienda concentrar la orina antes de utilizar esta técnica. También otro interferente puede ser la presencia de cationes y aniones que son comunes en la orina. Por lo tanto, para que no genere una interferencia en la técnica, se recomienda eliminar estos cationes y aniones con diálisis previo a realizar la técnica. También, igual que en el caso anterior del suero, también una muestra de orina antigua o mal conservada puede recurrir en la degradación enzimática de las proteínas por un proceso normal. Por lo tanto, se tiene que resguardar el correcto uso, o sea, la correcta conservación y almacenaje de la orina antes de realizar esta técnica. Bueno, y las posibles interferencias en la técnica. Una de las posibles interferencias es la concentración importante de lipoproteínas y triglicéridos o de pigmentos biliares. Esto representa una posible aparición de una bisalbuminemia en el perfil electroforético. También está la sospecha de contaminación entre dos muestras que generaría una presencia de algunas proteínas monoclonales de concentración elevada, lo que nos obligaría a repetir el análisis. También está la inmunoglobulina monoclonal no detectada. Lo que se generaría es una inmunoglobulina polimerizada, diseminada y oculta, en este caso en el fondo oculta en el fondo policlonal, lo que nos llevaría a tener un resultado de falso negativo. Y también está la interferencia de la ligera deformación del perfil, lo que determina una presencia de una inmunoglobulina monoclonal, que también generaría un falso, pero en este caso un resultado de falso positivo. A continuación, mi compañera Catherine va a hablar sobre la interpretación de cómo se interpretan estas interferencias en los resultados. Hola, buenas noches. Acá podemos observar unos patrones electroforéticos, normal y otro anormal. En este patrón electroforético normal podemos observar un pic de albúmina. Tenemos un pic de proteína alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas policlonales. Entre ellas están la IgG, la IgA, la IgE, la IgM, la IgD y globulinas de cadenas livianas, como kappa y lambda.
En este otro perfil electroforético podemos observar un PIC prominente monoclonal, es decir, uno de estos clones va a estar en aumento exacerbado en su producción. Entonces, las inmunoglobulinas monoclonal es un producto homogéneo a partir de un solo clon de células B malignas hiperestimulado. Acá podemos observar, según el fabricante de esta marca, Sevia, para la electroforesis capilar, tenemos las diferentes fracciones de proteínas, albúmina, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y gamma globulinas, y se realizó un experimento de patrones de estas proteínas y se repitieron durante 5 días, 5 veces cada día. Y el error asociado a la repetibilidad o al error de un día o intradía corresponde a un 1,4% de error para las gamma globulinas. Y el error total asociado a la medición de todos los días corresponde a un 2%. Por otro lado, si observamos los diferentes parámetros, como límite de detección, podemos observar que en el suero el límite de detección monoclonal podemos alcanzar a medir 0,1 gramos por decilitro de proteína. Y en orina, que es más escasa encontrar proteínas en la orina, lo que se suele hacer es concentrar la orina. Hay diferentes kits comerciales y acá les muestro uno que es de marca Minicon. Entonces lo que se hace, se pueden tomar diferentes volúmenes de orina y se pueden concentrar a través de una membrana de nitrocelulosa, o hay otros kits que uno coloca la muestra en un filtro y al centrifugar se filtra la orina y quedan concentradas las proteínas. En la orina es más frecuente encontrar proteínas de Benz y Jones, que son las proteínas de cadena ligera, como las kappa y lambda. Y acá podemos llegar a alcanzar a identificar concentraciones de orina de de proteínas en orina de 0,001 gramos por decilitro. En el caso de la linealidad, podemos encontrar concentraciones de globulinas G entre una concentración de 0 y 3,1 gramos por decilitro. El rango normal de la inmunoglobulina, de las gamma globulinas, va de la concentración de 0,6 a 1,6 gramos por decilitro. Acá también observamos una tenue IgM lambda. En este caso es un poco más complejo de identificar el patrón, dado que la cantidad o concentración, por así decirlo, es más pequeña. Entonces aquí tenemos el patrón de referencia. Acá tenemos la IgG, que no hay arresto de la IgG. La IgA, que está por acá abajo, tampoco vemos el arresto. Sin embargo, en la IgM sí vemos arresto porque no aumentó la señal. En la subunidad kappa vemos que también aumentó, y en la subunidad lambda vemos que no hay aumento en la señal. Está plano. Por lo tanto, este gráfico corresponde a una inmunoglobulina M lambda. Lo mismo podemos observar acá en la electroforesis de gel de agarosa con inmunofijación. Tenemos el patrón de referencia, una banda en IgM y una banda en lambda. Por lo tanto, esta
gamma globulina corresponde a una IgM lambda. Finalmente, el médico, cuando está en presencia de un paciente que tiene sintomatología, el médico, junto con la clínica del paciente y otros exámenes, independientemente de las electroforesis, se puede realizar exámenes de sangre y de orina. Además, se puede realizar la electroforesis en gel de agarosa. Como pudimos observar, hay veces que por inmunotipificación es un poco más dificultosa la interpretación por el arresto, entonces es necesario realizar un gel de agarosa con anticuerpos dirigidos específicos. Puede aparecer también un pico alto y delgado en la región beta o gamma. Se puede realizar una inmunofijación o una inmunoelectroforesis para identificar la inmunoglobulina predominante. Se debe repetir este procedimiento para ver la evolución del paciente. Entonces, si estamos con la sintomatología clínica y otros exámenes que nos dan indicio de que el paciente pueda tener alguna de estas patologías, y sospechamos de una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, lo podemos resolver de la siguiente manera. Si nuestra electroforesis de proteínas séricas observamos una banda estrecha en la región de las inmunoglobulinas G y la confirmamos con la inmunofijación con antisueros específicos, como lo vimos anteriormente en el gráfico, podríamos estar en presencia de un mieloma múltiple. Es decir, cuando tenemos una inmunoglobulina G y confirmamos con antisueros específicos, podría ser un mieloma múltiple. Si por otro lado tenemos en la electroforesis de proteínas séricas banda ancha en la región de la IgM y se confirma con la inmunofijación con antisueros específicos, podemos estar en presencia de la patología macroglobulinemia de Waldenström. Por otra parte, si en la electroforesis de proteínas séricas tenemos ausencia de cadenas ligeras, recordemos que en el mieloma múltiple y en la microglobulinemia de Waldenström tenemos aumento en la IgG o aumento en la IgM, pero hay presencia de las cadenas ligeras. Recuerden que anteriormente vimos en el gráfico que estaba la IgG lambda y la IgM lambda. En este caso, en las enfermedades de las cadenas pesadas, no hay presencia de cadenas ligeras, kappa y lambda. Entonces, si hay aumento de la IgG, podemos estar en presencia de un linfoma de Hodgkin. Si hay aumento en la IgA, podemos estar en una infiltración del intestino delgado y problemas de mala absorción. Y si hay un aumento en la inmunoglobulina M, podemos estar en presencia de leucemia linfática crónica. Y finalmente, si hay un aumento de las inmunoglobulinas monoclonales y cadenas ligeras, se confirma el diagnóstico con la presencia de amiloide en tejidos. Podríamos estar en presencia de una enfermedad de amiloidosis primaria. Entonces, como conclusión, luego de una electroforesis capilar con una inmunofijación o una inmunotipificación, en conjunto con la clínica del paciente y otro tipo de exámenes que se le realiza, podemos dar diagnóstico a una enfermedad de una gamapatía. Muchas gracias.